Buenas tardes, bienvenidos a la clase de jurisprudencia. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de clasificación de la jurisprudencia. Bueno, como introducción, ya estuvimos viendo lo que viene a ser la jurisprudencia, todas sus características que tiene. Entonces vamos a ser un poquito repetitivo. La jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas desarrolladas por los tribunales que interpretan y van a aplicar el derecho en casos concretos. Va a ser crucial en la evolución del derecho y también en la interpretación de las leyes. A lo largo de la clase vamos a explorar lo que son las diferentes clasificaciones de la jurisprudencia y cómo es que cada una de ellas va a contribuir al sistema jurídico actual. La primera que tenemos es la jurisprudencia por origen. La jurisprudencia se puede clasificar, por su origen en dos grandes categorías, nacional e internacional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de jurisprudencia nacional? Bueno, se va a referir a las decisiones judiciales que van a ser tomadas dentro de un sistema legal específico de un país. Por eso se llama nacional. En este caso, una jurisprudencia nacional podría ser la jurisprudencia que se toma dentro del sistema judicial de México. Estas decisiones van a ser jurídicamente vinculantes dentro de ese país y van a contribuir a la interpretación de las leyes locales de ese país. También tenemos la jurisprudencia internacional, que va a incluir las decisiones de tribunales internacionales, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. Así también como las decisiones van a afectar a múltiples jurisdicciones. ¿A qué jurisdicciones? Pues a las que estén sometidas a esas cortes. La jurisprudencia internacional va a ser fundamental entonces para regular relaciones entre estados, por eso es internacional. Y también, como todo, a la protección de los derechos humanos. Una comparación entre ambas sería que la jurisprudencia nacional se va a centrar específicamente en una interpretación y aplicación local, mientras que la jurisprudencia internacional va a abordar cuestiones que van a trascender las fronteras, es decir, entre naciones. Después tenemos la jurisprudencia por fuente. La jurisprudencia, por ejemplo, de la Suprema Corte, va a ser las decisiones tomadas por la Corte Suprema o el equivalente en el país determinado. Y van a ser de gran relevancia porque van a establecer precedentes vinculantes para todos los tribunales inferiores. Estas decisiones van a tener un impacto significativo en la interpretación de la ley y también en la formación de doctrina jurídica. Por lo tanto, nos venimos a dar cuenta que va a ser una fuente. ¿Qué es una fuente? Algo desde donde brota algo. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, vimos que era doctrina, jurisprudencia, o alguna otra fuente de derecho, ya se me fue. Pero bueno, a eso nos referimos con jurisprudencia por fuente. Entonces tenemos primero la jurisprudencia de la Corte Suprema, que va a ser la Suprema Corte en el caso de nuestro país. También tenemos la jurisprudencia de tribunales inferiores. Los tribunales inferiores también van a poder emitir decisiones que pueden ser relevantes, especialmente en casos donde se ha establecido una doctrina clara por la Corte Suprema. Estas decisiones van a influir en la jurisprudencia superior a medida que los casos se van apelando. ¿A qué nos referimos con apelar? A que si ya tenemos una resolución, la parte que no quedó de acuerdo con esa resolución va a meter una apelación. Esta apelación la va a conocer el Tribunal Superior y otra apelación el tribunal, hasta que lleguemos a la Suprema Corte de Justicia. De igual forma, tenemos lo que es la jurisprudencia administrativa y constitucional. Se va a referir a las decisiones en el ámbito del derecho administrativo y constitucional. Estas decisiones van a ser cruciales para la interpretación de leyes. ¿Por qué? Porque van a afectar la administración pública y, a su vez, los derechos fundamentales. Esa vendría a ser la jurisprudencia administrativa y constitucional. Entonces, recapitulando, jurisprudencia por origen nos referimos a la jurisprudencia nacional y a la jurisprudencia internacional. Jurisprudencia por fuente nos vamos a referir a la jurisprudencia de la Corte Suprema, a la jurisprudencia de los tribunales inferiores y a la jurisprudencia administrativa y constitucional.
Después tenemos el tercer tipo de jurisprudencia, que es por efecto vinculante. Esta jurisprudencia se va a clasificar en jurisprudencia obligatoria, jurisprudencia persuasiva o la evolución de la jurisprudencia. Ay, según yo estaba usando el borrador. A ver, permítanme tantito porque están tocando. Listo, ya volví. Bueno, hablábamos de los tipos de jurisprudencia por efecto vinculante. Bueno, en primer lugar tenemos la jurisprudencia obligatoria. Esta va a incluir decisiones judiciales que van a ser vinculantes para otros tribunales. ¿Qué tribunales? Los tribunales inferiores. En muchos sistemas jurídicos, las decisiones de la Corte Suprema tienen este carácter, como por ejemplo el de nosotros. Estas decisiones van a establecer precedentes que deben ser seguidos en casos similares. En pocas palabras, ¿qué? Que es la jurisprudencia que se emita va a ser obligatorio, de carácter obligatorio. Cualquier juez que tenga un caso similar está obligado a aplicar esa jurisprudencia. ¿Para qué? Para resolver el asunto. También tenemos lo que es la jurisprudencia persuasiva. Estas van a ser decisiones que no van a tener un carácter vinculante, es decir, no van a ser obligatorios, pero van a servir de guía para otros tribunales. Estas decisiones pueden influir en la formación de nuevas doctrinas y en la interpretación de la ley, como las famosísimas tesis aisladas. Las tesis aisladas resuelven asuntos, pero no tienen el carácter vinculante. Sin embargo, nosotros podemos hacer uso de esas tesis en asuntos. ¿Para qué? Para que sirvan como una guía para el juez para ver que ese caso fue similar a otro caso y que aquel juez resolvió de tal manera. Y por último, la evolución de la jurisprudencia, que no viene a ser en sí un tipo de jurisprudencia vinculante, sino una característica. La jurisprudencia vinculante no es estática. ¿Qué quiere decir? Que no está fija para siempre. ¿Por qué? Porque puede evolucionar igual que el derecho. Con el tiempo, a medida que surjan nuevas interpretaciones y decisiones, va a tener que haber una modificación que va a refinar el entendimiento previo, la interpretación y la aplicación que se le dio previamente. Antes exigía una jurisprudencia que hablaba de las causales del divorcio.
y más que nada satanizar cualquier tipo de comportamiento de la mujer que no fuera acorde a la aceptación social en aquellas épocas. ¿Qué pasó después? Viene la jurisprudencia que nos habla de un divorcio incausado. ¿Qué se refiere a un divorcio incausado? Que no necesitamos causales para solicitar el divorcio. Con el simple hecho de nosotros pedir que nos divorciemos es suficiente. ¿Qué pasó aquí? Esa jurisprudencia evolucionó y se adaptó a el cambio social actual que tiene la sociedad. Hay muchos estados que todavía no acogen esta jurisprudencia en sus legislaciones estatales, pero también hay muchos estados que ya lo hicieron y créanme que facilitó la vida en muchos aspectos. Vamos a ver ahora la jurisprudencia por procedimiento. Esta jurisprudencia se va a clasificar según el procedimiento involucrado. Tenemos la jurisprudencia procesal, la jurisprudencia administrativa y la jurisprudencia constitucional. Administrativa y constitucional la vimos en diapositivas anteriores. La jurisprudencia procesal se va a referir a las decisiones que van a abordar las normas y los procedimientos legales que van a regir, que nos van a decir cómo es que se llevan a cabo los procesos judiciales. Esto va a incluir cuestiones sobre cómo es que deben de ser presentadas las pruebas y cómo deben seguirse los procedimientos en la corte. Por ejemplo, cuando la corte se pronunció por el debido proceso. Caso muy famoso, el debido proceso, Florence Cassés. Chequen ese caso, esa sentencia de Florence Cassés, y se van a dar cuenta cómo es que la Corte integró el debido proceso en su evolución jurisprudencial. Tenemos también lo que es la jurisprudencia administrativa, que va a tratar sobre las decisiones en el ámbito administrativo. ¿Qué es el ámbito administrativo? El ámbito estatal, ámbito municipal, instituciones, etcétera, donde se van a interpretar y se van a aplicar regulaciones gubernamentales y procedimientos administrativos, como nos decía, llevaron la materia de procedimiento administrativo, pero ahí precisamente habla de los actos de autoridad, habla de cómo es que se va a presentar el proceso, cómo se van a ofrecer las pruebas, quién va a conocer de ese proceso, etcétera. Estas decisiones van a ser fundamentales para el funcionamiento de las agencias gubernamentales y para la implementación de políticas públicas, que va ligadísimo de la mano con el gobierno. También tenemos lo que es la jurisprudencia constitucional, desde que su nombre desde ver su nombre podemos adivinar a qué se va a referir. Va a incluir decisiones que van a interpretar y van a aplicar la constitución de un país determinado. Esta aplicación y esta jurisprudencia va a afectar los derechos fundamentales y las estructuras del gobierno. Cuando hablamos de una afectación, no queremos decir que sea negativo, no. Estamos hablando de que va a ser un impacto en los derechos fundamentales, ya sea para darle más protección o para reconocer nuevos derechos fundamentales. Sin embargo, siempre que ya esté reconocido algún derecho fundamental en la vía constitucional, va a ser imposible tratar de menoscabarlo. Siguiente diapositiva. Ejemplos de clasificación de jurisprudencia. Vamos a revisar algunos ejemplos concretos para ilustrar la clasificación de jurisprudencia y alrededor de vía internacional. Tenemos primero la jurisprudencia nacional. Un ejemplo es la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Brown contra Board of Education, que estableció un precedente en la igualdad educativa. También tenemos la jurisprudencia internacional, donde la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, abordó cuestiones de intervención militar y soberanía nacional. Y también tenemos la jurisprudencia del derecho penal, como por ejemplo Roe contra Wade, donde se trató el derecho al abortamiento y sus implicaciones legales. También tenemos como jurisprudencia constitucional la famosísima decisión en Marbury contra Madison, donde se estableció el principio de revisión judicial en los Estados Unidos. ¿Por qué tenemos puros ejemplos aquí en esta diapositiva extranjeros? No lo sé. Pero si ustedes se meten a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden darse cuenta de las múltiples y millones de jurisprudencia que se han pronunciado respecto a casos nacionales. Como conclusión,
Bueno, hemos explorado diversas clasificaciones de la jurisprudencia, incluyendo lo que es su origen, su fuente, el efecto vinculante, el contenido y también el procedimiento. Cada una de estas jurisprudencias va a tener un papel crucial en el sistema legal. ¿Por qué? Pues porque va a contribuir a la interpretación y a la aplicación de las leyes de diferentes maneras, que prácticamente eso es lo que hace la jurisprudencia. Interpreta y aplica la ley de diferentes maneras según el caso concreto y similar. La comprensión de estas clasificaciones nos va a permitir apreciar cómo es que las decisiones judiciales van a afectar en un nivel nacional y en un nivel internacional, y también es cómo van a influir en diversas áreas del derecho. Si no hay ninguna duda, aquí termina nuestra clase de la clasificación de la jurisprudencia. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el correo electrónico, perdón, natalia.ramirez@estudiantes.ucnl.edu.mx. Mándenme correo, yo les voy a contestar con mucho gusto. Si me tarda un poquito, mándenme otro para que la notificación no se me vaya perdiendo aquí en mi celular. Que tengan un buen día.